Bueno, tenemos que los pacientes con diabetes presentan cambios patológicos a intervalos variables durante el curso de su enfermedad y estos afectan principalmente el sistema cardiovascular, los nervios, la piel y el cristalino y tienen mayor incidencia en ciertos tipos de infecciones, como ya lo habíamos visto, que pues ellos son muy susceptibles a infecciones en las vías urinarias, ya que pues al sobrepasar el límite de la reabsorción, que es de 240 miligramos por decilitro, empieza a haber una excreción urinaria y entonces se vuelve un medio de cultivo perfecto para las infecciones, ¿no? Y son más susceptibles a infecciones, por ejemplo, por cándida. En las complicaciones oftalmológicas vamos a abordar lo que es la retinopatía diabética, que esta es la forma más común, está asociada a la hipertensión y es común en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La incidencia es de 75 a 76% después de los 16 años de tener diabetes y casi 100% después de los 30 años de tener diabetes. Tenemos dos categorías, una proliferativa y no proliferativa, pero estas son escalonadas. O sea que primero tenemos una no proliferativa y después la proliferativa, que es la forma, por así decirlo, más grave. Y aquí podemos observar el ojo normal, ¿no? Podemos ver el cristalino, el humor acuoso, el humor vítreo y lo que corresponde a la retina y la mácula. Y pues aquí tenemos un ejemplo de retinopatía diabética, aquí mostrando aneurisma, vasos sanguíneos anormales, ahorita vamos a ver por qué, y pequeñas hemorragias. En lo que tenemos sobre su fisiopatología, esta retinopatía no proliferativa, también denominada de fondo, representa la etapa inicial. Y aquí hay microneurismas y hemorragias puntiformes, un exudado y un edema retiniano. Esto es causado porque cuando hay una hiperglucemia hay una alteración de la forma de los eritrocitos, así como efectos protrombóticos. Entonces esto va a causar que haya microneurismas, que tenga efectos protrombóticos, causando una oclusión de los pequeños vasos y así vaya a causar un exudado por un aumento de la presión intravascular. Y bueno, los capilares retinianos tienen fuga de proteínas, lípidos y eritrocitos hacia la retina. Esto va a causar un aumento de la presión coloidosmótica en ese lugar y obviamente pues, va a aumentar la absorción de líquido y se va a dar lugar el edema. Si esto sucede en la mácula, que es el punto que se encuentra en la retina sin algunas capas de la retina, que nos ayuda a lo que es pues, la agudeza visual, pues va a interferir con la agudeza visual y es más común en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y aquí observamos cómo está la retina sana, vemos que hay irrigación normal, el humor vítreo pues está transparente, es un humor pues más denso. Aquí tenemos la mácula y pues el nervio óptico. Y vean como aquí en la no proliferativa, que es la que estamos viendo, y aquí hay aneurismas, hay microhemorragias, por lo que les digo los efectos protrombóticos, y hay exudados duros, y aquí hay compromiso de la mácula. Bueno, ahorita vamos a ver en la proliferativa, nada más quiero que vean cómo se ve un aumento de los vasos sanguíneos. Miren, muy diferente aquí, ya tenemos afectación de la mácula y tenemos más exudados duros y una vascularización anormal, que es lo que veíamos en la imagen del principio. Ahora, la retinopatía proliferativa, esto va a dar lugar a un crecimiento de nuevos capilares y tejido fibroso, y esto se da porque cuando hay un aumento del edema, hay una presión de la retina. Esta presión de la retina va a ocasionar que haya una hipoxia junto con el edema. Y entonces, si hay una hipoxia, se va a dar lugar a la estimulación del factor de crecimiento endotelial vascular, uno que hemos visto en embriología cuando se da lugar a la angiogénesis, pues aquí va a dar lugar a vasos nuevos, pero estos vasos nuevos pues son anormales. Y entonces, cuando se da en el disco óptico o en otra parte de la retina, pues va a causar una pérdida de la visión, y es más común en diabetes mellitus tipo 1. Y bueno, se menciona que es como una fase no proliferativa, manifiesta por isquemia, y se tiene una visión normal hasta que sucede una hemorragia vítrea o cuando se desprende la retina, ya que cuando tenemos crecimiento de estos vasos aumenta el riesgo de desprendimiento de la retina. Para el diagnóstico y el tratamiento se va a utilizar una fundoscopía para observar el fondo de ojo y una angiografía de retina con fluorescencia para observar los vasos nuevos. En cuanto al tratamiento, vamos a tener una fotocoagulación panretiniana extensiva con argón y tratamiento focal de los vasos nuevos, así como administrar bevacizumab, que básicamente inhibe los efectos del factor de crecimiento endotelial vascular. Y bueno, se recomienda evitar el uso del tabaco y corregir la hipertensión, ya que estos son factores de riesgo para poder dar lugar a esta enfermedad. Ahora vamos a ver las complicaciones neurológicas, que estas pues son bastantes, pero pues las pusimos a manera de resumen con las más frecuentes. Vemos que la neuropatía periférica tiene una clasificación como mononeuropatía y polineuropatía.
Y esto se define cuando afecta más de un dermatoma, pues es una polineuropatía. Se localiza solamente en un dermatoma, entonces es focal, si no es difusa. Es en ambas piernas, es simétrica, y si no es asimétrica, y afecta a miembros inferiores y o superiores, sería proximal para los superiores, y pues para los inferiores sería distal. Y en cuanto al tipo de fibra que afecta, pues si afecta fibras grandes vamos a tener un compromiso motor, así como un desarrollo de parestesia salodínea, que son una sensibilidad a estímulos que normalmente pues no son dolorosos ni incómodos, y en la loridina pues los sentimos incómodos. Y bueno, en las pequeñas fibras vamos a tener compromiso más sensorial. Eso es común en pacientes con diabetes de larga duración, ya que la duración de la diabetes es proporcional al daño de los nervios y afecta diversas funciones viscerales. Puede afectar la presión arterial, el pulso, la actividad gastrointestinal, dando lugar a lo que es la gastroparesia diabética, función vesical, y puede causar disfunción eréctil. El tratamiento se dirige en particular para cada anormalidad y no existe un tratamiento eficaz para cualquiera de las neuropatías, por lo que es muy importante tratar de educar al paciente para decirle que pues cuide mucho sus niveles de glucosa, ya que pues periodos largos con hiperglucemia se asocian más a daños a largo plazo y a más riesgo de desarrollar una neuropatía periférica. Entonces, pues es importante prevenir la aparición y la progresión de las neuropatías. Vemos primeramente una forma más común, que es la polineuropatía distal simétrica, que esta afecta la función que aparece en un patrón de media y guante. Así como podemos observar en la imagen del medio, que se observa pues en la zona donde tendríamos pues unos guantes, o en la zona del calcetín. Y este afecta a los nervios largos. Entonces va a tener un compromiso tanto sensitivo como motor. El primer compromiso va a ser sensorial, y posteriormente, si sigue el daño, va a ser motor. Por lo que cuando nosotros queramos checar algún reflejo, como el reflejo patelar, pues no lo vamos a ver disminuido o puede estar ausente. Entonces, la afectación sensorial se presenta primero y puede haber dolor. Entonces, también tenemos que por esta pérdida de la sensibilidad, los pacientes a veces tienen lesiones en sus pies y no se dan cuenta. Entonces, tenemos que ellos pueden tener una deformidad en garra en los ortejos y un desplazamiento de la almohadilla de la grasa plantar anterior, y aumentan las lesiones plantares. Por lo que, pues, cuando ellos no se dan cuenta, hay una presión anormal, tienen una lesión, tienen una úlcera, y hay un estrés repetitivo, un aumento del peso. Entonces empiezan a formar los callos y estas ulceraciones por alta presión, dando lugar a enfermedades como una artropatía de Charcot, que está caracterizada por un dolor, una inflamación, y conduce a una deformidad enmecedora como la que observamos en la radiografía lateral del lado izquierdo. Y pues esta deformidad está en forma de mecedora y puede tener ulceraciones. Aquí el tratamiento pues es disminuir la carga mecánica, el desviamiento si hay tejido ahí necrótico, y la administración de antibióticos, porque ellos son muy susceptibles a tener infecciones. Entonces, el periodo de curación es aproximadamente de 8 a 12 semanas, pero este es proporcional al tiempo en el que se observa la lesión, ¿sí? Porque si nosotros encontramos un pie diabético con necrosis licuefactiva, pues ya no va a ser efectivo ahí dar antibióticos y hacer desviamiento, ¿no? Ahí ya hay un compromiso que puede dar lugar a una necrosis que se extienda, entonces hay que hacer una amputación supracondilia. Entonces, se puede dar lugar a esta enfermedad, por lo que hay que prevenirlo. Así que pues es importante educar al paciente y que se realice una inspección diaria, que vaya con un podólogo, así como la utilización de plantillas. Ahora, en la neuropatía periférica aislada, esta también llamada como mononeuropatía o mononeuropatía múltiple, en la que podemos tener diferentes dermatomas. Entonces, aquí vamos a tener una isquemia vascular o daños por traumatismo. Y esto de los daños a los nervios se causa porque la hiperglucemia va a activar diferentes vías, la vía de los polioles, productos finales de glucosilación, actividad de la exomina, y actividad de la proteína C. Entonces, todas estas vías van a dar lugar a un estrés oxidativo que va a tener un daño directo en un incremento de la permeabilidad en los nervios. Entonces, esto va a dar lugar a la neuropatía diabética. Y bueno, se ven afectados nervios craneales o nervios femorales con frecuencia, y predominan las anormalidades motoras. Tenemos aquí que se presenta una debilidad en los nervios, en el tercer craneal, el cuarto y en el sexto, que corresponde al oculomotor, que corresponde a lo que es el troclear y el abducens,
Entonces esto nos va a dar lugar a una diplopia, que es una visión doble, ¿no? Por ahí una falta de la inervación de los músculos extraoculares del ojo. Entonces, esto tiene una recuperación de 6 a 12 semanas. Obviamente, si hay una normoglucemia, si hay un buen control. Y si no hay un buen control, se pueden desarrollar más complicaciones como una amiotrofia diabética, que sería en el cuádriceps, que va a ser caracterizada por un dolor intenso en el muslo y una debilidad y atrofia del cuádriceps. El tratamiento, pues hay que controlar el dolor, que es con analgesia, AINES, un control diabético bueno, y entonces vamos a observar un mejoramiento de 6 a 18 meses. Pero pues es importante nuevamente educar al paciente. Bueno, tenemos ahora aquí una neuropatía periférica dolorosa, que esta es una hipersensibilidad al tacto ligero, caracterizado por un dolor ardoroso, intenso, particularmente en la noche, y esto es tanto física y emocionalmente incapacitante. O sea que no pueden hacer nada porque les lastima y se estresan porque no pueden hacer nada. Entonces, pues aquí es muy importante ya el uso de inhibidores tricíclicos como es la amitriptilina en dosis de 25 a 75 miligramos al acostarse, de cipramida, 25 a 150 miligramos al día, y gabapentina. Es importante mencionar al paciente que estos inhibidores tricíclicos pues van a tener efecto alrededor de 3 semanas. Carlos, son antidepresivos, ¿verdad? Tricíclicos. Sí. No inhibidores, Así es. Antidepresivos. Sí, perdón. Antidepresivos, disculpen. Tricíclico. Antidepresivos. Entonces, estos fármacos pues, van a tener efecto en 3 semanas, por lo que hay que pues, hacer consciente al paciente de que no van a ser efectos rápidamente. O sea, el paciente va a esperar un alivio rápido y pues no, esto se va a tardar un poquito, así que hay que decirle que siga con el tratamiento para que tenga el efecto del medicamento. Y bueno, esto ya sería todo de mi parte. Bueno, buenos días. Yo voy a continuar con la neuropatía autónoma. Esta también es llamada neuropatía diabética visceral y pues es debido a que el sistema nervioso autónomo regula todos los órganos del cuerpo. Entonces, la neuropatía diabética autónoma puede manifestarse como un conjunto heterogéneo de síntomas. Se clasifica en clínica y subclínica dependiendo de la ausencia o de la presencia de síntomas, y los síntomas aparecen de acuerdo al órgano o al sistema afectado. Puede ser cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, oftalmológico, etc. Afecta del 1 al 9% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y del 20 al 73% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Perdón. ¿Le das, por favor? Entre los factores de riesgo están un pobre control glucémico, factores vasculares, valores altos de hemoglobina glucosilada, una duración de la enfermedad, unas concentraciones elevadas de triglicéridos, un índice de masa corporal elevado, tabaquismo e hipertensión arterial. ¿Le das, por favor? Y bueno, ya hablando específicamente de la neuropatía autonómica cardiovascular, pues esta es la alteración más común y se puede detectar en etapas subclínicas con estudios no invasivos y no muy costosos. El cuadro clínico presenta taquicardia en reposo, ya que al inicio se caracteriza por una frecuencia cardíaca fija en 90 a 100 latidos por minuto. Después ocurre una denervación simpática que inicia en el ápex y progresa hacia la base. Después aparece taquicardia en reposo de 100 a 130 latidos por minuto, que reflejan un aumento en la actividad simpática y una disminución en la parasimpática. Y pues cuando la frecuencia cardíaca no varía en las actividades, es decir, no importa si el paciente está acostado, haciendo ejercicio, etcétera, esto pues nos puede indicar una denervación cardíaca casi total y esto es muy grave. Otra
de las manifestaciones es la intolerancia al ejercicio. Se recomienda realizar una prueba de estrés cardíaco para empezar con un programa de ejercicio. Otra es la regulación anormal de la presión arterial, ya que en pacientes diabéticos sin una neuropatía cardiovascular, pues en las noches tienen un predominio vagal y una disminución del simpático. Esto hace que disminuya la presión arterial, pero en los pacientes que tienen una neuropatía cardiovascular, pues este patrón se altera y predomina el simpático, entonces puede haber una hipertensión nocturna. Continuamos con la hipotensión ortostática, que es la caída de más de 30 milímetros de mercurio de presión sistólica en el paciente al ponerse de pie. Y esto es consecuencia de una denervación simpática y tiene influencia en el ciclo circadiano. Esto quiere decir que predomina por las mañanas y por los periodos postprandiales. También los eventos cardiovasculares e isquemia silente, que esto pues ocurre por una disminución en la perfusión miocárdica y por un defecto simpático en la vasodilatación miocárdica y falla en la capacidad de mantener la presión arterial durante la vasodilatación. Cuando el daño es avanzado, se induce afección en las fibras aferentes del miocardio, provocando una isquemia. También algunos metaanálisis han asociado la neuropatía autonómica cardiovascular con un aumento de mortalidad en pacientes diabéticos, de un 5% a un 27%. Sí, Jazmín, está en todo. Aquí más recordar que, por ejemplo, este punto que pone al final, el evento cardiovascular es isquemia silente, es relativamente frecuente y a veces son hallazgos que hacemos. Estamos estudiando un paciente por alguna otra causa y tomamos un electrocardiograma y encontramos que ya tiene un infarto antiguo y el paciente nunca se percató de ello, o sea, nunca tuvo dolor, o si tuvo un dolor fue muy leve. Entonces, en estos pacientes diabéticos de larga duración, con una evolución de largo tiempo, pues habrá que estar checando periódicamente. Sí, gracias. Su estado cardiovascular, la circulación coronaria, porque a veces hay angina de pecho o infarto que no tienen mayor dolor o una cosa mínima que lo consideran por alguna otra causa. Ok, gracias. ¿Le das, por favor? Bueno, respecto al diagnóstico, durante la historia clínica se deben de investigar los síntomas que sugieran disautonomía. Y en la exploración física, pues se puede percatar de la taquicardia y la hipotensión postural. También se pueden realizar pruebas clínicas para la detección de alteraciones en la variabilidad de frecuencia cardíaca y cambios en la presión arterial. Se sugiere que se realicen al momento de diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2 o a los 5 años de haber diagnosticado diabetes mellitus tipo 1 y repetirlas anualmente. También se considera de utilidad el tamizaje de neuropatía cardíaca autónoma. El tratamiento pues es control glucémico y de triglicéridos, vigilancia dietética, ejercicio y suspensión del tabaquismo. El tratamiento farmacológico es sintomático. En los pacientes con insuficiencia cardíaca se debe de administrar bisoprolol o agregar espironolactona al uso de enalapril, furosemida y digoxina. La quinalapril y el losartán mejoran la función autonómica y diastólica del ventrículo izquierdo. Y en la hipotensión ortostática, pues se deben de evitar las situaciones que puedan manifestar estos síntomas, por ejemplo, hacer ejercicio en ayunas, un ayuno prolongado, duchas con agua caliente, etcétera. También se debe de administrar midodrin de 5 miligramos cada 8 horas, desmopresina vía intranasal o vía oral antes de acostarse. ¿Le das, por favor? Bueno, continuando con la neuropatía gastrointestinal autonómica, pues se ha observado retraso en el vaciamiento gástrico, diarrea, colelitiasis en pacientes mayores a 20 años, que esto está asociado también a un vaciado incompleto en la vesícula biliar. Se manifiesta como gastroparesia, dismotibilidad esofágica,
estreñimiento, diarrea, incontinencia fecal. Las alteraciones en la motilidad esofágica se manifiestan como disfagia y dolor retroesternal. El retraso en el vaciamiento gástrico se manifiesta como anorexia, náuseas, vómito y saciedad temprana. La enteropatía se manifiesta como estreñimiento o diarrea e incontinencia. Y pues también puede haber diarrea. ¿Le das, por favor? Es importante hacer el diagnóstico diferencial con dispepsia funcional, ya que tiene muchos síntomas similares. Y pues también hay unas pruebas como la endoscopia superior, la gamografía marginal, que este es el estándar de oro, pero es un poco costoso. Entonces, pues la prueba de aliento también tiene muy buenos resultados. También el ultrasonido bidimensional y tridimensional y la resonancia magnética. Respecto al tratamiento farmacológico, depende de la causa. Se puede administrar loperamida en 2 miligramos cada 6 horas para los trastornos de la motilidad. Se puede utilizar antibióticos en caso de que haya crecimiento bacteriano, como el metronidazol, tetraciclinas o trimeropin con sulfametaxazol. Sulfametoxazol, perdón. También podemos administrar ablandadores de heces en caso de estreñimiento, como la lactulosa, enemas y fibra. En caso de diarrea intratable, se maneja con octreotide. Y para el tratamiento de la gastroparesia diabética, se debe de prescribir una dieta alta en líquidos y con alimentos fraccionados. También evitar el consumo de vegetales fibrosos y se debe de utilizar procinéticos, que son los indicados, como la metoclopramida. La eritromicina también promueve el vaciamiento gástrico. Y también hay otros tipos de tratamiento no farmacológico, como la colocación del marcapasos gástrico, la administración de la toxina botulínica en el píloro. En casos de vómito, también se puede sugerir la gastrostomía o cirugía de denervación gastrointestinal. ¿Le das, por favor? Bueno, continuando con la neuropatía genitourinaria autonómica, pues las manifestaciones son cistopatía diabética, eyaculación retrógrada, disfunción eréctil y dispareunia. En el aparato genitourinario ocurre una disminución en la sensación de llenado vesical por degeneración de las fibras mielínicas aferentes y eferentes. También reduce la contractilidad del músculo detrusor, lo que causa baja del flujo urinario, vaciado vesical incompleto, infecciones y vejiga tónica con incontinencia. Para el diagnóstico se debe de realizar una prueba urodinámica y para tratarla se recomienda mantener un horario miccional. En caso de incontinencia de urgencias se utilizan anticolinérgicos muscarínicos y en caso de incontinencia grave se puede requerir cateterismo vesical. En la disfunción sexual se puede ver como una disfunción eréctil en los hombres y ahí pues se debe de tratar con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o también esos son los medicamentos. Se pueden aplicar inyecciones intracavernosas de prostaglandina E1 y prótesis peniana. En la eyaculación retrógrada se puede tratar con antihistamínicos y en la disfunción sexual femenina se debe de tratar con lubricantes vaginales o cremas con estrógenos. Para eso también es importante que se haga un estudio para conocer la causa de estos problemas, ya que pueden ser psicológicos o ambientales. ¿Le das, por favor? Otras manifestaciones son en las glándulas sudoríparas, que pues la disfunción sudomotora se va a deber a alteraciones en el flujo sanguíneo de la piel. Esto va a ser a consecuencia de la denervación simpática vascular y se va a manifestar
por cambios en la textura de la piel. Puede haber prurito, edema, prominencias venosas, hiperkeratosis, pérdida de uñas, piel seca. Pueden desarrollarse también fisuras y grietas que pueden propiciar a infecciones y pueden terminar en un pie diabético o en una amputación. También hay una gran cantidad de pacientes que tienen episodios de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Y otras manifestaciones son de anemia por deficiencia de eritropoyetina. También hay alteraciones en respuestas neuroendocrinas, como la reducción de la secreción de adrenalina y de glucagón, como respuesta a la hipoglucemia. ¿Le das, por favor? Continuando con la nefropatía diabética, pues este es un síndrome clínico que se caracteriza principalmente por proteinuria y por disminución progresiva de la función renal. Esta es la principal causa de insuficiencia renal en México. Se da en el 20% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y del 10 al 40% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se ha demostrado que tiene asociación con antecedentes familiares de hipertensión arterial y de otros factores como los valores de glucosa sérica, la presión arterial, el tabaquismo, dislipidemia, proteinuria y con la dieta. ¿Le das, por favor? Bueno, respecto a la fisiopatología, el transporte de la glucosa está mediado por una proteína que es la GLUT1, o al menos pues en las células renales. En la hiperglucemia se incrementa esta actividad y la expresión de esta proteína y se manifiesta por un aumento en los valores intracelulares de glucosa y activación en las vías metabólicas y de señalización, y esto causa un daño estructural en la nefropatía diabética. Las concentraciones altas de glucosa intracelular también generan productos de glucosilación, que son los llamados ACE. Estos incrementan el estrés oxidativo y la producción de radicales libres. También activan el sistema de renina-angiotensina y la proteína C-cinasa. También estimulan la síntesis y la liberación de citocinas y de factores de crecimiento. Estos productos tienen un papel muy importante para el desarrollo de una nefropatía diabética, ya que alteran tanto la estructura como la función de las moléculas intra- y extracelulares, además de que, como ya mencioné, aumentan la producción de radicales libres y del estrés oxidativo. También modulan la expresión de citocinas y de factores de crecimiento. ¿Le das, por favor? Bueno, continuando con las características clínicas, la primera manifestación pues es la microalbuminuria, y esta se diagnostica cuando se detectan valores de 30 a 300 miligramos por decilitro en 24 horas o con la determinación de albúmina en una muestra de orina en la matutina. También puede haber proteinuria, aunque puede haber una deficiencia renal en ausencia de proteinuria. También se recomienda realizar una prueba de función renal en estos pacientes, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 a los 5 años del diagnóstico y con diabetes mellitus tipo 2 al momento de diagnosticar, y se debe de llevar a cabo una prueba cada año. También hay una serie de recomendaciones para la prevención y el manejo de la nefropatía diabética, como la glucosa, que es pues mantener los valores de hemoglobina A1C menores al 7%, la presión arterial en una normalbuminuria menor o igual a 140/90, y en una albuminuria, ya sea micro o macro, de 130 a 80 o menos. En la dieta debe de restringirse las proteínas a 0.8 miligramos por kilogramo de peso,
Y respecto a los lípidos, pues se deben de mantener en concentraciones normales. Respecto a los medicamentos, que pues voy a hablarlos aquí mismo, nada más voy a mencionar como los que tienen evidencia. Y bueno, varios estudios han demostrado que la inhibición del sistema de renina-angiotensina-aldosterona disminuye la progresión de la disfunción renal en pacientes con diabetes mellitus. También pues se ha encontrado que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se encuentra una actividad de renina plasmática de renina elevada, mientras que en los pacientes de diabetes mellitus tipo 2 se encuentra todo lo contrario, está disminuida. Por lo tanto, los medicamentos inhibidores del receptor de angiotensina 2 mejoran el control de la proteinuria y disminuyen la velocidad de la progresión del daño renal. También se ha evaluado un doble bloqueo por receptor de angiotensina 2 y por IECAS, y estos pues tienen un efecto en la presión arterial y en la proteinuria, y pues ha sido bien tolerado, solo que estos pues tienen el efecto adverso de la hiperpotasemia. También en estudios posteriores se demostró que estos pacientes tenían mayor daño renal a largo plazo y también una mortalidad más elevada. Por último, el uso de los YECA o de los agentes ARA2 puede originar un incremento de 30% en las cifras de creatinina sérica posterior y, bueno, posterior al diagnóstico inicial, pero esto se estabiliza casi siempre a los 2 meses de uso de estos fármacos. Este incremento pues está asociado a una mayor preservación de la función renal a largo plazo. Y le das, por favor. Ya por último, pues puse una tabla con los medicamentos hipoglucemiantes y el efecto que tienen en la nefropatía diabética. Y eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, Nidia y Carlos, buen resumen de un tema tan amplio. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo o comentar algo? Doctor, nada más. Bueno, Diga. yo que había encontrado en la GPS que pues en la neuropatía diabética dolorosa se recomienda como primera línea de tratamiento el uso de la pregabalina y la amitriptilina o la Ajá. gabapentina, y también la utilización de tramador como segunda línea en este padecimiento, y para dolor central lo que es la motrigina, que era, si mal no recuerdo, un antiepiléptico. Ajá. Es lo que encontré en el tratamiento. De la neuropatía. Sí, de la neuropatía diabética dolorosa. Claro. Sí. Sí. Miren, estas complicaciones tardías de la diabetes, algunos autores, o ha habido estudios, no estudios, sino comentarios de que deberían llamarse más bien manifestaciones tardías de la diabetes, porque la mayoría de los pacientes tienen estas, una u otra, en el transcurso de su vida. Hay unos estudios prospectivos de hace muchos años en los que como el 8 al 10% de los pacientes que se diagnostican con diabetes ya tienen algo de neuropatía o manifestaciones de neuropatía diabética. Entonces, manifestaciones tardías o complicaciones tardías, el hecho de que el paciente pues sí tiene muchos problemas al cabo de años de ser diabético. Y en la neuropatía, bueno, ya mencionó bien claramente y bien definido, pues tanto la periférica como la autonómica. Y sí, el tratamiento a veces es muy difícil porque el paciente luego tiene mucho problema ya en sus nervios periféricos, hay desmielinización por efecto de la hiperglucemia y de otros factores en la fisiopatología que hacen que dificulten el tratamiento y la mejoría del paciente. Sí destacan los antidepresivos tricíclicos, aunque, como dijeron, la amitriptilina, la imipramina, la desipramina, solo que tienen a veces efectos secundarios, son más baratos, pero tienen efectos secundarios un poquitín mayores que los nuevos. Antidepresivos, como que se llegan a utilizar como la sertralina o la paroxetina.
Para el dolor, pues sí está el tramadol bien indicado, y los nuevos, los antiepilépticos relativamente más recientes, como la gabapentina y la pregabalina, bastante mejoría en los pacientes. Anteriormente también se usaba, y todavía se puede usar la carbamazepina, ¿recuerdan de la carbamazepina, un antiepiléptico, o su congénere, la oxcarbazepina, que también puede ser de utilidad en estos casos. El problema está en que si el paciente persiste con hiperglucemias, con hemoglobinas glucosiladas arriba de 8 o 9%, es muy difícil controlar estas manifestaciones de neuropatía, ya sea periférica o autonómica, ¿verdad? De los factores que ya mencionó Carlos algunos, la fisiopatología, pues el más antiguo y que siempre se le puso atención y sigue siendo vigente, es la hipoxia, ¿verdad? La hipoxia endoneural. O sea, los pequeñitos vasos, los vasa nervorum, se afectan en el transcurso de la vida del diabético y van afectando pues la correcta mielinización. También influye la vida de los polioles que mencionaban con el acúmulo de sorbitoles, es decir, en la medida en que haya hiperglucemia, ya puso por ahí una laminanidia y pasa la glucosa al interior de la célula, entonces se activa la vida de los polioles con el sorbitol, se acumula el sorbitol y eso también daña a las células. Y el otro aspecto o factor fisiopatológico es la glucosilación no enzimática de las proteínas. Así como la hemoglobina, la glucosa pues se une a la hemoglobina, ¿verdad? Para hacer la hemoglobina glucosilada, es una reacción no enzimática y ahí se pega y ya se queda hasta que muere el eritrocito. Acá ocurre algo similar, es decir, las proteínas, por ejemplo, de la membrana basal en las nefronas o en los vasitos, en los vasos nervorum o en las capas de mielina, en la retina, también la glucosa en exceso se llega a adherir y empieza a generar disfunción de estos órganos. Entonces es una situación compleja, en la que en la medida en que disminuya la hiperglucemia, que mantengamos a nuestro paciente controlado, estas manifestaciones o complicaciones o no se presentan o son muy leves. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Y el otro aspecto es, fíjense, como médicos de primer contacto, en pacientes de investigación como médicos, pues, de hacer o lograr que disminuyan mucho estas complicaciones. En el punto de las complicaciones oftalmológicas, que son la retinopatía, la más grave, también hay cataratas, etcétera. Pues lo que tenemos que hacer es siempre revisar el fondo de ojo de nuestros pacientes diabéticos de larga evolución, cuando menos una vez al año, para detectar si hay pues algunos aneurismas o algunos exudados, y referirlos al oftalmólogo, porque ya lo verán en su curso de oftalmología, ya más específico estas complicaciones, pero como primer contacto tenemos que estar revisando el fondo de ojo. En la nefropatía diabética, tenemos que evitar que nuestro paciente llegue a diálisis, ¿verdad? A nefropatía terminal, que le tenga que llevar a cabo diálisis, hemodiálisis o trasplante. Necesitamos estar siempre atentos a lo que mencionaba ahorita. Exámenes de orina periódicos para detectar si hay proteinuria. Pero también tenemos que tener aspectos importantes, o sea, buscar que algunos factores que van dañando el riñón no lo tengan. No nada más es, en el paciente diabético, no nada más es controlarle hablando pues del daño renal, no nada más es controlarle la glucosa, sino que tenemos que estar atentos y decirle al paciente que tiene que evitar situaciones que puedan dañar esos riñones, porque a fin de cuentas los riñones de un diabético sufren mucho solamente por la diabetes, pero entonces tenemos que controlar, fíjense, la hipertensión arterial que ya decía su compañera. Aquí, aunque hay que ser más estrictos hasta tener que controlar y bajar los niveles de tensión arterial alrededor de, hasta si es posible, 110-70 es mejor. ¿Verdad? Mantenerlo en 110-70 milímetros de mercurio es adecuado para que el riñón no esté sometido a eso. Otro factor que tenemos que tener pendiente es las infecciones frecuentes, sobre todo en las mujeres, que es mucho más frecuente cistitis o pielonefritis. Tendremos que estar atentos y decirle al paciente que esté atento a las características de su orina, fiebre, dolor, es decir, evitar en lo posible que haya infecciones urinarias que también van dañando más el riñón, además de la diabetes y de la hipertensión, si es que la tiene. El uso de fármacos, tenemos que evitar el uso en lo posible de fármacos, sobre todo los
los que son nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, gentamicina, kanamicina, amikacina, todos ellos en su cierto momento pueden dañar el riñón y en lo posible tenemos que evitarlos a menos que haya un cultivo que nos diga que tiene bacterias sensibles a amikacina. Bueno, pues entonces habrá que darla con cierta reserva, en unos cuantos días nada más. En lo posible, al cabo ya hay otros antibióticos, hay que darlos que no sean nefrotóxicos. En el varón, la próstata, la uropatía obstructiva también obviamente daña mucho el riñón. En la medida en que la próstata pues va a ir haciendo que haya reflujo vésico-ureteral y daña los riñones. Entonces tendremos que estar atentos a que nuestros pacientes varones diabéticos, como está el estado de su próstata, para tratar de evitar que haya esta pues uropatía obstructiva, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay diferentes situaciones o factores que pueden dañar, además de la diabetes, estos riñones. Y nuestra obligación es tratar de evitar que lleguen a insuficiencia renal crónica. Vamos, cuando menos ya verán en nefro que en estadio 1, pues el paciente o estadio 2, el paciente se mantiene estable sin necesidad de diálisis ni hemodiálisis. Esperamos que hasta ahí lleguen, porque la mayor parte de los diabéticos pues sí tienen cierto daño renal, pero no lo tan grave que necesite algún proceso dialítico. Entonces hay que estar atentos a todos estos factores y obviamente alertar al familiar, al paciente y al paciente mismo, claro, de que tiene que evitar todas estas situaciones que le dañan más su riñón. Si normalmente la función renal va disminuyendo con la edad, en diabéticos y no diabéticos, en el día estamos viendo pacientes dializándose a los 50 años de edad o menos, entonces todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Sí, doctor. Gracias. ¿Alguien quiere agregar algo, comentar algo? Y en la neuropatía autonómica, pues ya decíamos el comentario en la cardiovascular, es muy frecuente la neuropatía autonómica gastrointestinal, en la que, pues sí, está problemática del que el paciente no puede vaciar adecuadamente su estómago, es lento, es una paresia, ¿verdad? Gastroparesia, pues por lo general tiene náuseas, vómitos, plenitud postprandial fácil, o sea, se llena fácilmente al comer, puede hasta vomitar, les digo. Y como consecuencia, pues hay trastornos en la motilidad intestinal y empieza a tener alteraciones de diarreas con estreñimiento. Pues para ello están ahí los medicamentos que mencionó, los procinéticos, ¿verdad? Mencionó ahí la metoclopramida, y de los nuevos como la cinitaprida o la itoprimos, más nobles, porque la metoclopramida al cabo del tiempo puede dar manifestaciones extrapiramidales, ¿verdad? Semejante al Parkinson. Entonces habrá que tener cierta cautela. En esto, pues antimicrobianos en caso necesario o probióticos para restaurar la flora intestinal, una serie de fármacos que podemos utilizar, inhibidores de la bomba de protones para disminuir la acidez y que el paciente pueda tener mejor digestión, etc. Es la más común, y en la neuropatía se menciona ahí, pues es la neuropatía simétrica distal, la de guanticalcetín, esa es la más común de todas. Los pares craneales se llegan a afectar, también hay que mencionar que el séptimo par, el facial, también se llega a afectar en el diabético. Y los fármacos que se usan son variados, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, los nuevos inhibidores de la recaptura de serotonina, como la sertraína, decía, anticonvulsivos como la carbamazepina, la gabapentina, la pregabalina, y obviamente los analgésicos, ¿no? Hasta ya más complejos como el tramadol, o si es ya más intensos, pues hasta vamos a llegar a opiáceos. Esperemos que eso no llegue, porque luego se habitúan y ya están queriendo estar consumiendo opiáceos todos los días. Bueno, pues yo creo que sería lo más importante, jóvenes. ¿Alguien quiere agregar algo o dudas? Doctor, yo tengo una duda. A ver. Por ejemplo, un paciente puede llegar a un neurológico al punto que le pueda provocar pues convulsiones. Sí, y vimos las manifestaciones microvasculares, porque también acuérdense que se afectan los vasos sanguíneos, pero también hay los macrovasculares, que esos, bueno, son ya de motivo de otro tema en el curso en neurología, en cardiología, ¿no? o en patología quirúrgica en la que hay el pie diabético. Claro está que los vasos sanguíneos se afectan muchísimo
tanto por la misma neuropatía diabética como por la misma aceleración de la aterosclerosis. Y entonces en pacientes con mucho daño vascular o neural, pues pueden llegar a convulsionar o a tener eventos vasculares cerebrales, infartos de miocardio, isquemia en las extremidades inferiores que llevan a amputación, asociado con la neuropatía que ya mencionó Carlos. Entonces sí, claro que sí pueden llegar a tener eso. Ok, gracias, doctor. ¿Algo más? Bueno, muy bien. Pues si no hay más, aquí le dejamos por hoy, jóvenes. Ya no nos faltaría ver un tema que es el síndrome metabólico, ¿verdad? Creo. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. ¿Sí falta un tema o no falta un tema? No me acuerdo. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Síndrome metabólico. Bueno, entonces el viernes lo veríamos. También un resumen porque es también muy amplio. No podemos estar revisando las 4 patologías del síndrome metabólico total. Es nada más hacer conciencia de ello. Y para que me vayan diciendo cuándo van a querer la segunda evaluación. Se pongan de acuerdo. Si ya lo saben, ahorita me lo dicen. Si no, pues me lo dicen el viernes. Nos ponemos de acuerdo y le decimos, doctor. ¿Qué le parece? ¿Dónde? Nos ponemos de acuerdo y le decimos. El viernes me dicen. Entonces nos vemos el viernes con síndrome metabólico y me dicen cuándo quieren la segunda evaluación. ¿Ok? Sí, doctor, gracias.